En el consejo veterinario de hoy vamos a hablar, aprovechando que ya ha entrado la primavera, y lo vamos a titular como La primavera, la sangre altera. Llega por fin el sol, aumentan las temperaturas y empiezan a salir las flores, hay una explosión floral. Y también nos encontramos, pues que las hormonas empiezan a haber una predisposición al romance. Igual que existe una alteración hormonal en las personas, también existe esa alteración en nuestros animales. Así que os vamos a hablar, pues de los peligros o de las características de la primavera que pueden afectar a nuestras mascotas. Empezaremos a hablar por ¿quién no ha dicho alguna vez? Tengo la casa llena de pelos, mi perro no para de despeluchar pelo. Pues hoy hablaremos sobre la muda. Esa muda que muchas veces no sabemos ya qué hacer con el animal porque por donde vayas existe una alfombra de pelos. Hay que comentaros que la muda de los perros normalmente, en un animal normal, existen dos tipos de muda, ¿vale? Tenemos una muda estacional, que es la muda normal, que se produce en otoño y en primavera. Este tipo de muda ocurre en aquellos animales que se encuentran viviendo en el exterior, aquellos animales que están sometidos a cambios de temperatura y a cambios de fotoperiodo. En primavera, el animal se viste o se pone su uniforme para la próxima estación venidera, que es el verano. Por tanto, en primavera los animales empiezan a eliminar todo ese pelo más grueso, más lanoso, para tener una capa de pelo más liviana para soportar las altas temperaturas. Cuando llega el invierno, antes, en otoño, el animal se pone su uniforme o su vestido para la siguiente estación, que es el invierno. En este caso, el animal se pone un pelo muchísimo más lanoso que abriga mucho más para las bajas temperaturas. Eso ocurre en la naturaleza, en perros que están en el pastoreo o perros que están, por ejemplo, en la guardia, que están al aire libre, que sería lo normal. Porque están sometidos, como decíamos, a las temperaturas que tenemos en las diferentes estaciones y al fotoperiodo, que el fotoperiodo es la cantidad de luz solar que hay a lo largo de un día. A medida que van avanzando los días, mayor luz solar, y al contrario, en invierno, días más cortos con menos luz. ¿Qué es lo que pasa en los animales que viven en el interior? Los animales, animales urbanos, cosmopolitas, que viven en pisos. Pues que estos animales no están sometidos a cambios tan drásticos ni de temperatura ni de fotoperiodo. ¿Por qué? Porque en invierno en las casas existe calefacción y en verano existen aires acondicionados que refrigeran el ambiente. Así que ellos no van a notar unos cambios de temperatura entre las estaciones. Y también el fotoperiodo, tenemos luces artificiales, así que tampoco se van a ver influenciados por este fotoperiodo. Decimos que en estos animales existe una muda no estacional, o lo que es lo mismo, una muda continua. El animal está eliminando pelo a lo largo de todo el año. Son mudas menos fuertes, pero más continuas. Sí que es verdad que son más acentuadas en primavera y en otoño. Y todo esto es por lo que os he comentado, por las condiciones artificiales a las que vemos sometidos a nuestras mascotas. Y eso muchas veces nos crea muchos quebraderos de cabeza, porque el animal pierde y muchas veces estamos ante la duda de que si el animal realmente tiene una patología o es realmente una muda. Si bien, si encontramos, por ejemplo, un animal diferente, es que veamos que un perro pierde pelo y se llega a quedar calvo, empieza a tener alopecias. O, por ejemplo, notamos que empiezan a salirle bultitos, pústulas, costras. Entonces, en ese caso, el animal tiene un problema dermatológico y esa pérdida de pelo no es por la muda estacional o no estacional. En ese caso, habría que acudir a un veterinario. Por último, comentaros que estos animales que están sometidos a una muda continua o a una muda no estacional, su organismo sufre un desgaste continuo porque tiene que estar continuamente produciendo pelo, y eso al final se traduce en un pelo más pobre y más áspero y de menor calidad.
Os quiero comentar de todas maneras, bueno, que los animales disponen de diferentes tipos de pelo, ¿vale? Como sabéis, hay animales de pelo corto, que son, muchas veces decimos, quiero tener un perro de pelo corto porque creo que me va a echar menos pelo. Falso. El pelo corto, aparte que muda, igual que el pelo largo, además es un pelo que se clava en los tejidos, ¿vale? Se te clava en la ropa muchísimo más que el pelo largo. Y además os vamos a ir enseñando unas fotos de diferentes animales en el que vamos a ir viendo, ¿vale? Animales de pelo corto. Todos los animales tienen, digamos, dos capas de pelo. Está el pelo de cobertura, ¿vale? Que os voy a explicar. Está el pelo de cobertura y otra capa que es el subpelo. Habrá razas en las que nos demos cuenta más de ese subpelo y en otras en las que ese subpelo es muy liviano. Pero todos los animales disponen de las dos capas. La importante, el pelo primario, es el pelo de cobertura. Y ese pelo cobertura, para que me entendáis, tiene como un efecto sombrilla o paraguas que lo que hace es proteger al animal de los filtros solares, ¿vale? Y repeler el agua. De esta forma, forma como una especie de capa aislante para proteger la piel, que al fin y al cabo es el sentido que tiene el pelo. Sin embargo, el subpelo es un pelo más vasto, más grueso, que es realmente el subpelo, podríamos llamar que es el pelo de muda. Es el que sale y se elimina según vaya haciendo falta, según la temperatura externa. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que como un perro de pelo corto, ejemplo, podría ser un dálmata. Y un animal, por ejemplo, de pelo largo, podríamos decir que tuviera mayor cantidad de pelo de cobertura, pues, por ejemplo, podríamos decir un Yorkshire. Y un perro de pelo largo que tuviera mucha cantidad de subpelo, que lo veamos claramente, son aquellas razas nórdicas. A las razas nórdicas, si le metéis la mano, le veis el pelo de fuera y por dentro parece como que tiene lana. Esa lana es la que realmente, ¿vale?, la que se pierde o sale según la temperatura corporal, temperatura ambiental. Por último, ¿qué podemos hacer? Sabemos que los animales mudan, pero tendremos que hacer algo para ayudarlos. Bueno, pues muy sencillo. 3 puntos son fundamentales para el tema de la muda. La primera y más importante es el cepillado, sobre todo en perros tipo nórdicos, samoyedos, collie, esos animales que tienen una gruesa capa de subpelo. Ese pelo hay que eliminarlo y vais a ir viendo los vídeos que estamos sacando a continuación en la que veis cómo con un expulsador se va eliminando toda esa capa de muda que tienes que ayudar al animal. Tener en cuenta que una muda normal puede durar en torno al mes y medio. Eso es una muda normal. Si se prolonga mucho en el tiempo, tendremos que ayudar. Simplemente utilizaremos cepillos, ¿vale?, cardas como estas, dependiendo del animal, pues hay diferentes tamaños, las hay más pequeñitas, más grandes, incluso más grandes, ¿vale? En animales, por ejemplo, que se les formen más enredos, nos ayudaremos siempre, bueno, pues de peines, ¿vale? Utilizaremos un cepillado a conciencia para eliminar todo ese pelo muerto que está mudando y que está reteniendo al animal y que nos está poniendo la casa perdida de pelos. El segundo punto para ayudar a la muda sería una alimentación de calidad. Es fundamental que el animal tenga una alimentación buena porque eso se va a traducir en un pelo fuerte, ¿vale?, con un folículo piloso fuerte, con brillo, ¿vale?, y van a ser las mudas menos intensas. Y ya por último, en aquellos animales en los que las mudas son muy exageradas, podemos ayudarlos siempre con ácidos grasos de este tipo, ¿vale? Ácidos omega 3, omega 6, que lo que nos van a hacer es hidratarnos el folículo piloso desde dentro. De esta forma va a salir también ese pelo con más fuerza y va a haber menos cantidad de pelo que el animal pierde. Va a ayudarnos mucho en la muda. Entonces, en aquellos animales en los que las mudas son muy exageradas, podemos ayudarnos con estos ácidos grasos. Hoy os he hablado de algunos de los peligros de la primavera, pero hay muchos más y eso los dejaremos para el consejo que viene.